de la gravedad son las que se van a complicar. Dependiendo de qué, ya lo mencionamos, de la edad del paciente. Más vulnerables niños menores de 5 años, adultos mayores. Algunas veces, según su estado de gravedad, pues requiere hospitalización, ¿no? O hacer una referencia oportuna al servicio adecuado. El mayor porcentaje, nuevamente, de estas infecciones son causadas por virus. Pero, aún así, puede requerir el uso de antibióticos. No para ellos, sino para, como les mencionaba, la coinfección por un agente bacteriano. Bien. Y estas son las que van a causar las mayores causas de muerte en la población. Y fíjense, aquí está el diverso grupo de microorganismos que pueden causar infecciones en el tracto respiratorio, sea superior o sea inferior. Y el grupo que estamos presentando son los niños, menores de 5 años hasta los 12 años. ¿Qué tenemos? Fíjense, menor de 1 mes, el grupo hegemolítico, del grupo B, Escherichia coli, ¿no? Dentro de las bacterias, los virus, citobacalovirus, herpesvirus, virus sincicial, etcétera, etcétera, y otras como levaduras, parásitos y, bueno, otras bacterias, ¿no? Pero fíjense acá, de 1 a 3 meses, un conjunto de bacterias de 4 meses a 4 años, como otro grupo de bacterias, y de 5 a 12 años, otro tanto. ¿Pero quién lidera el grupo? Streptococcus pneumoniae, que es justamente la que vamos a ver a continuación. Es el más importante de los agentes, ¿no?, que causan neumonía. No es el único. Tenemos Bacillus rhamnosus, ¿no?, Klebsiella, Pneumopilus, pero él, digamos que resalta por la causa que a continuación vemos algunas características que le ayudan a causar este proceso infeccioso. Ya sabemos a qué familia pertenece, ¿no es cierto? Ya lo vieron la casa pesada. ¿Puede ser la familia? Streptococcus. La familia. Familia. Streptococcus. Tiene que ser, sí, ustedes del área tienen que conocer nombres especializados. Son nombres científicos, terminología científica. Tenemos Streptococcus, ¿no? Entonces, la familia es Streptococcus. Y tenemos ahí en esa familia varios representantes. Bien, entonces, algunas de las familias de las Streptococcus se acuerdan, las familias. No, eso es un representante. Características de la familia. Muy bien, ¿qué va a decir eso? Sí, recuerden que empezamos a estudiar un germen, primero lo ubicamos taxonómicamente, ¿no? Familia. ¿Por qué? Porque en este tracto, por ejemplo, vamos a tener a otras familias y vamos a tener que diferenciarlas de familias. Y cada familia, ustedes saben que tiene sus características propias. Inclusive se llaman así características diferenciales. Por ejemplo, la familia Staphylococcus vive también ahí, en el tracto respiratorio superior, junto con esta familia. Entonces tengo que saber diferenciarla en nuestro
Y ahí lo vemos. ¿Ya han visto ustedes qué coloración es esta? ¿Perdón? ¿Qué coloración? Ya la vi. Ya. ¿Cuál es el diagnóstico de esta observación? Gran positivo. Gran positivo. A ver, el diagnóstico correcto. ¿Qué es lo que está viendo usted? Diplococos. Diplococos gran Muy positivo. bien. Eso es lo correcto. Cuando uno hace el diagnóstico a la coloración de morfología y qué coloración es, ¿no? Porque no me sirve a mí que me digan que es un gran positivo. No me sirve. Pero que me digan diplococos gran positivos, lanceolados, acá miren, como un antifaz, ya me están diciendo que lo más probable que yo estoy viendo es Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? ¿Ven? Acá. Entonces, como se están dando cuenta, no son realmente pocos redondos, esféricamente bien formaditos, no, sino que son un tanto alargados, un poco achatados. A veces, bueno, esto, Streptococcus pneumoniae, entonces es un diplococo. Antiguamente se denominaba Diplococcus pneumoniae. Luego cambió su nombre a Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? Acá miren. Y a veces lo tenemos en cadenas cortas. Cadenas pequeñas y cortitas. Diplococo, cadenas cortas. ¿Ya está? ¿Pero qué veo acá? Rosado. Vamos a ver por qué sucede eso. ¿Ya? Veamos. Entonces, diplococos gran positivos, lanceolados, tamaño pequeño, 0.5 de diámetro a 1.2 millas. Bastante pequeño. Esto es lo importante. ¿Qué es lo que dice acá? Flora normal, dice. O sea que es una flora que lo voy a encontrar aquí de manera normal. ¿Sí? ¿En dónde? En faringe, nasofaringe posterior principalmente. Ahí vive, ahí está presente. En un paciente sin ninguna sintomatología. Nosotros acá podemos tener pneumoniae y no lo sabemos. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo nuestro programa. Exigente es lo que se refiere a ese proyecto cuando nos dice que crece en medios exigentes enriquecidos. ¿No? ¿Cuáles son los medios enriquecidos? Por ejemplo, sangre, o chocolate. La referencia a todo. Esta es una característica muy importante, que es catalasa negativo. Catalasa negativo. Y esta es una característica de la familia Streptococcaceae. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los streptococos, beta-hemolíticos, viridas, neumococos, todos ellos van a ser catalasa negativa. ¿Sí? Si una colonia ahí, ¿qué será? ¿Qué será? Bueno, dentro de las streptococcaceae, sí son catalasa negativas. ¿Sí? Listo. Oxidasa negativa. Y miren esto. Tienen alfa-hemólisis. ¿Qué es una alfa-hemólisis? ¿O cuántos tipos de hemólisis conocemos? Tres. Muy bien. ¿Cuáles? Alfa hemólisis, beta hemólisis y gamma. Y gamma. Perfecto. Este tiene alfa-hemólisis en aerobiosis y beta-hemólisis en anaerobiosis. Para no olvidarme, miren acá, estos poquitos son los salidos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la bacteria va envejeciendo, ¿y cuándo es vieja? Cuando pasa de 24 horas. Una colonia de Streptococcus pneumoniae que pasa las 24 horas es una bacteria que está en decadencia. Por lo tanto, sus características
las características. Aquí, fíjense. ¿Qué será exponer en un halo, no? ¿Sí? ¿Ven o no ven? Acá. Acá. Miren. Bueno. Estreptococcus pneumoniae ejerce, o sea, se convierte, porque imagínense, es parte de la flora. Puede ser una flora transitoria. Está un tiempo y después desaparece. Pero mientras tanto, nosotros estamos diseminando la vida. Bueno, por ciertas características, situaciones que dicen los pederos, puede cambiar su condición de flora normal a flora patógena. ¿Y eso debido a qué? A que tiene factores de virulencia. ¿Qué son factores de virulencia? Es la capacidad que tienen las bacterias o los microorganismos de hacer daño, causar daño por mecanismos de daño a la célula directamente del paciente o impidiendo algún mecanismo de defensa del hospedero. Bueno, veamos. Y lo que estamos viendo acá es algo característico en neumococo. ¿Qué será? ¿Qué será? Cápsula, ¿no? Fíjese, esta es cápsula. No se tiene la cápsula, pero está presente, ¿se dan cuenta? Diplococos cápsulados. Entonces, la bacteria es diplococo gram positivo capsulado, lanceolado. Este es un gran, pero a partir de muestra. El gran que vimos anteriormente es a partir de cultivo. Por eso, en muestra está, con las cápsulas mejor desarrolladas que en medio de cultivo en laboratorio. ¿Sí? Por eso es que ustedes ven presente. Y acá hay una pregunta que también se llama reacción de Kelvin, que es justamente para saber si estamos frente a un neumococo o no. Seguimos acá. Entonces, de cápsula, ¿no?, es la que le va a dar esa capacidad de virulencia. Entonces, vamos a tener cepas que son capsuladas, que son las virulentas, las que van a causar daño, y las cepas no capsuladas. ¿Qué más? Es en la cápsula o en la pared, ¿no?, que van a observarse presencia de carbohidratos que tienen carácter antigénico, es decir, van a generar una respuesta inmunológica. Esa presencia de los carbohidratos es muy importante porque se clasifican según esta presencia de carbohidratos en más de 90 serotipos de neumococo. Ejemplo, uno se infecta, hace neumonía con el serotipo 3, estoy hablando así en ejemplo grueso, me recupero, pero generé inmunidad solo para ese serotipo 3, pero son 90 o más de 90. Ahora, ¿todos van a ser? No. Pero dentro de ese grupo habrá pues serotipos que son importantes, que son los que se van a tomar en cuenta para la posterior vacunación, que luego vamos a mencionar. Y la otra característica que tiene cada cápsula es que nos da características antifagocíticas, es decir, impide que los fagos del hospedero la engloben. Ese es su mecanismo de contrarrestar la bacteria. Todas las bacterias que son capsuladas tienen esa propiedad. Otro factor de virulencia es la neumolicina. Lisis
bacteria produce. ¿Y qué es lo que causa? Miren, daño en las células. ¿Qué células? Las del epitelio bronquial, de faringe, de los glóbulos rojos y hasta en ella misma. Ahora les cuento cómo así. Hasta en ella misma. Entonces eso pues causa cuando las células, inclusive las células de la respuesta celular inespecífica, los fagocitos, ¿no? Los leucocitos en general, cuando revientan, porque les causa poritos y finalmente la célula se lisa. ¿No? Al lisarse se eliminan compuestos, ¿no? Como factores de necrosis tumoral, citoquinas, que eso hace que se produzca el cuadro febril. Bueno, una de estas características de esta neumocina es que se va a activar por el exceso de ácido láctico. ¿Cuándo sucede ese exceso de ácido láctico? Pues eso se ve, bueno, eso sucede en los bebés cuando están en proceso de infección, pero también se puede deducir en el laboratorio, cuando crecen en placas de agar sangre y agar chocolate. Por eso es que hay un fenómeno de autolisis. La bacteria que se encuentra en el medio de cultivo, como cualquier organismo, se va a nutrir, pero va a generar productos de fermentación, ¿no? Y estos productos de fermentación, los carbohidratos que están en el medio del cultivo, van a producir ácidos. Uno de ellos es el ácido láctico. Y ese ácido láctico es producto de su propia nutrición, su propio metabolismo, le hace daño al activar a la neumocina y va a provocarle poritos en la propia bacteria y se va a morir. Por eso ese fenómeno se llama autólisis, se autoriza. ¿No? Otras proteínas que son importantes son las adhesinas, porque se van a adherir, ¿no? Van a favorecer la adhesión a las células epiteliales de faringe o de bronquios. Proteínas de superficie también son importantes porque provocan la unión de la bacteria a las células epitelio. Acá tenemos la PCPC, PCPA, acá está la neumocina y a ver el carbohidrato, ¿dónde está? Bueno, aquí no tenemos el esquema de los carbohidratos. Y otro que es la IgA secretoria, ¿no? En las mucosas se encuentra esta inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina secretora. Ahí está presente como una inmunoglobulina protectora de mucosas, de las células epiteliales. Está en el sistema digestivo y también en el sistema respiratorio. Pero fíjense lo que hace un neumococo. Sintetiza una proteasa para esta IgA secretora. Acá está la IgA secretora, perdón, sí, pues esta es la IgA, el dímero, es un monómero, es otro monodímero. Y aquí está la proteína. ¿Qué es lo que hace? La destruye, la extingue. Pero ¿cuál es el papel de la IgA protectora? Recordemos que las células epiteliales bronquiales están protegidas por un moco y ese moco se exacerba a la presencia de un agente infeccioso. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? De envolverlo y eliminarlo. Con la tos, las secreciones. Y aquí está la IgG, miren, ha hecho el ancla, sirve como un puente. Favorece entonces la unión del moco a la bacteria. Pero ¿qué sucede si ya no funciona? Pues este objetivo que tiene, que el moco ya no se cumple al 100%, ¿no?
¿Qué bacterias lo tienen? Neisseria, Haemophilus y Streptococcus pneumoniae. ¿Qué es lo que hace que esa bacteria de ser flora normal pase a ser patógena? Sí. Las siguientes características se han planteado: que sea un sistema inmune del hospedero disminuido por alguna situación, una condición que puede ser de edad, que existan mutaciones de la propia bacteria, ¿no?, que la hagan virulenta, que cambie. Pero la más acertada es que exista una sobreinfección o infección viral. ¿Qué significa? Que previamente, como les mencionaba al inicio, ¿no?, de la clase, una infección previa a virus respiratorio, cualquiera de los que hemos mencionado, ¿no? Eso deteriora el árbol bronquial y lo hace susceptible a una infección secundaria. Pasa de la gripe a infección viral. Y si por ahí nos encontramos con alguien que tiene la bacteria, podemos tener una condición de neumonía, ¿no?, y pasar a una condición grave. Claro, porque la infección viral, digamos, va a bloquear la producción de moho, ¿no?, y por lo tanto esa barrera de protección va a disminuir, va a verse ya no tan efectiva para el siguiente germen que podríamos adquirir. Estas son las enfermedades que pueden causar neumococo. Bueno, su nombre ya nos está indicando, la principal es la neumonía, ¿no?, el árbol bronquial, lo pulmonar, la base de los pulmones, la otitis media, por ejemplo, principalmente en los niños, meningitis bacterianas, ¿no?, generalmente después de un cuadro neumónico, y endocarditis, entre otras. Artritis séptica también puede ocasionar esta bacteria. Esta es la epidemiología, algunos aspectos epidemiológicos. Como lo que estamos viendo, la bacteria está dentro, ¿no?, de nosotros, de la población, que la aporta. Entonces, lo que va a ocurrir es una diseminación endógena. Estando en nasofaringe posterior, se disemina hacia abajo, ¿no?, que es la principal, ¿no?, hacia el pulmón, para colocar la nefritis. Bueno, esa diseminación es elevada en niños menores de 5 años. Por eso Audio. Personas con infecciones virales son personas que han tenido previamente infecciones virales, pues personas de riesgo. Los niños y ancianos tienen además un riesgo de meningitis. O sea, se van a complicar su condición. Pacientes con enfermedades hematológicas. Y bueno, la neumonía es frecuente en estos meses, donde las temperaturas son más frías. Con respecto al diagnóstico del laboratorio, tenemos que la muestra, si se trata de una neumonía, es el input, ¿no?, donde vamos a observar polígonos nucleares, como vemos acá en la imagen. Esta es una coloración gran, pueden haber hematíes, células epiteliales, ¿no? También podría ser una muestra de líquido cefalorraquídeo. Recordemos que puede causar meningitis. ¿Cómo hacemos para el
son el agar sangre, el agar chocolate, que son preparados con un agar base con el agregado de 5 a 10% de sangre de carnero, principalmente. Mejor sangre de carnero que sangre humana. Por los anticuerpos que quizás uno pueda tener de la sangre del carnero de cultivo, pero una sangre con anticuerpos de alguien que tiene la bacteria, sin saber tener una enfermedad, y en vez de favorecer su desarrollo, pues ya. El cultivo se incuba a 37 grados centígrados y hay que darle una atmósfera de 5% de CO2. Que van a crecer colonias grisáceas, pequeñitas, de 1 a 3 milímetros, alfa-hemolíticas. ¿Por qué? A ver, porque estas alfa-hemólisis, ustedes ya saben que se observa como una coloración verdosa, ¿no? Porque la hemólisis es parcial y no total. Muy bien. En el caso de esta coloración verdosa es porque la hemoglobina se oxida y pasa a metahemoglobina, que tiene una tonalidad verdosa, amarillo verdoso, que es esta que vamos a hablar. ¿Y esta por qué? Por la acción de la neumicina. Entonces, la bacteria desarrolla su neumicina y ataca a quienes, los glóbulos rojos que están en el medio del cultivo. Porque ahí están atrapados los glóbulos rojos, están intactos. En una placa recientemente preparada vamos a tener los glóbulos rojos intactos atrapados en la placa. Chévere cómo estudias. Una característica es la mucosidad en caso de las colonias capsuladas. Moco. No, yo sé creo que aquí. Bueno, en la sangre vamos a ver hemólisis alfa. Y aquí vemos una prueba diferencial que se hace con un disco que se llama autoquina. ¿Sí? Hacemos la toma de muestra, la muestra la cerramos en el agar y sobre la siembra colocamos el disco de autoquina. Le damos las 24 horas o hasta 24 horas, un poquito más quizás, a 37 grados centígrados con una atmósfera de 5% de CO2 y vamos a observar este año de inicio que nos indica autoquina sensible. ¿Por qué hacemos esa diferenciación? ¿Verdad? Porque ya mencioné, ¿no? Streptococcus pneumoniae, que habita en la zona nasofaringe y faringe, no está solo, está con otros estreptococos que no son patógenos. Por ejemplo, el Streptococcus viridans. ¿Sí? Y entonces las colonias son iguales, prácticamente. Bueno, para un ojo experimentado no son iguales. Ya uno, al observar el tipo de colonia, la elevación, comparando con una no patógena, con una especie no patógena, las diferencias sí son notorias. Por eso es que tenemos que hacer la diferenciación. Nos puede llevar a error. Entonces, ¿qué hago? Coloco el disco de proteína para estar más seguro de que lo que estoy viendo ahí es un neumococo. Si me sale resistente, entonces no es neumococo, a pesar de que haya catarata negativa y alfa-hemólisis. Estas son algunas pruebas de identificación adicionales. La catalasa de casa. ¿Cuál es el reactivo de la catalasa? Es el peróxido de hidrógeno, que es tóxico, es una sustancia tóxica que se encuentra elaborando las células del hospedero. Ahí sí, el neumococo no puede contrarrestar eso, porque la catalasa no la tiene. Entonces, ese peróxido sí
lo vemos y lo verificamos en esta reacción. Fíjense, aquí es una gotita de peróxido de hidrógeno y está cambiando. Colocamos la colonia, pero la colonia debe ser de un medio distinto de dar sangre o dar chocolate. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo tiene su propia catalasa. Entonces, si yo lo coloco de acá, puedo arrastrar un poco de glóbulos rojos y la prueba me sale positiva. Y eso me induce a error. Pero no es peróxido de hidrógeno, no es catalasa o peroxidasa del neumococo, sino del glóbulo rojo. ¿Sí? Es así. Entonces, neumococo es negativo. Autoquina sensible, lo tenemos. Este es otro estereococo que es resistente a este neumococo. Y la otra prueba que se usa para su identificación es la prueba de la solubilidad en bilis con el reactivo que es el desoxicolato de sodio al 10%. ¿Qué hace esto? Va a hacer que el neumococo active sus lisinas y produzca lisinas. ¿Y esa lisina que ya hace el neumococo? Le autoriza. Miren acá. Le agrego, y a los pocos minutos, ahí está turbio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ahí está la bacteria. Le agrego dos tubos, ambos son turbios de neumococo. No, perdón, este es del intestino. A este neumococo le agrego, a los dos le agrego, pero a este veo como resultado que a los pocos minutos, claridad. ¿Qué significa claridad de negro? Habiendo sido turbio, Que es más concentrado. que ya no hay bacterias, todas estallaban. Entonces ya no produce turbidez porque ya no están. Lo podemos hacer también en placa. Otras pruebas del ser baja. Epidemiológicamente, esto es un dato muy importante porque habíamos dicho que había más de 90 serotipos de qué? De neumococo, ¿no? Esos serotipos vendrían a ser los carbohidratos que se encuentran en la cápsula, ¿no? También podemos usar reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Que es una electroforesis, tenemos acá para identificar el grupo pulmonar, o pruebas rápidas de manipulación en lápiz. También podemos usar. El diagnóstico para el paciente también en cassette, las pruebas rápidas para la detección de antígenos, ¿no? ¿Cómo se previene la infección del neumococo? Dijimos que eran dos poblaciones en los extremos, ¿no? Los niños menores de 5 años, que son los vulnerables, y los adultos mayores, ¿no? Mayores de 60. Para eso, recordemos que existen más de 90 serotipos, pero también tenemos que conocer que no todos los serotipos tienen carácter patogénico. Los más importantes se agrupan de esta manera. ¿Para qué? ¿Para qué nos interesa? Para dos cosas. Uno, para identificar el serotipo, y dos, para vacunar con ese serotipo. O ese conjunto de serotipos, ¿no? No puedo vacunar con uno solo, sino es un cóctel, digamos, un cóctel de serotipos con los cuales se elaboran las vacunas. Y tenemos dos. Vacuna polisacárida antineumocócica de 13 serotipos que se aplica en los niños menores de 5 años en 3 dosis. A los 2, a los 4 meses y al año. Lo protege de un cuadro, lo protege de la infección. ¿De qué lo protege? Grave, ¿no es cierto? Que el cuadro clínico no sea tan grave. Pero
pero no lo protege de la infección, porque la bacteria va a ingresar. ¿No? Conjuntamente tiene que haber una buena alimentación de los niños, protección, ¿no? Pero disminuyen los casos graves que pueden causar la muerte. Y para el caso de los adultos mayores, tenemos una vacuna antineumocócica de 23 serotinos, Neumo 23. Será una sola dosis en adultos, a partir del 19, pero sobre todo en nuestro esquema de vacunación están destinados para los adultos mayores de 60 años. Podría ser también a los niños mayores de 2 años. O sea, esta no actúa contra esta población, ni esta contra esta población. ¿Sí? ¿Correcto? Bien, creo que esa es la última diapositiva, jóvenes.